CCAB de Corozal. Vivo en las llanadas de zona rural del municipio de Corozal y estoy en este curso de sanidad agroforestal. El punto a tratar de mi parte son los daños causados al café por agentes climáticos. Voy a compartirles la pantalla para que podamos tener una visualización de lo que quiero hablar. En cuanto a los agentes climáticos, encontramos lo que es la temperatura. Entonces hay un rango óptimo de la temperatura en el cual el café se desarrolla bien, obviamente con otros factores agroecológicos, pero en el caso de la temperatura, el rango va de 16 grados a 27. Cuando la temperatura es menor de 16, hay un problema que se presenta y es que se queman los brotes nuevos. Entonces, obviamente esto incide pues, en la producción y el desarrollo de la planta, en el desarrollo y producción de la planta. Si la temperatura es mayor de 27 grados, lo que va a pasar es que las plantas se deshidratan y al deshidratarse afecta totalmente el desarrollo vegetativo, su ciclo, la floración, la fructificación y obviamente pues redunda en pérdidas económicas. El otro factor climático son los vientos. Así como los vientos son benéficos, dependiendo del rango, pero en este caso, para el café, cuando son superiores a 30 kilómetros por hora, lo que va a pasar es que los cafetos se terminan dañando. Por ejemplo, se caen las hojas, las flores, pues el viento impacta y produce un daño donde las rompe y termina deshidratando. El otro agente climático que hace daño en su exceso o en su deficiencia es el agua. Entonces hay un rango en el caso de las precipitaciones donde los cafetales pues, se desarrollan bien. Va entre 1000 y 3000 milímetros de agua anual. Si sobrepasa los 3000, lo que va a pasar es que se generan hongos perjudiciales, o sea, se crea el clima propicio para que se multipliquen los hongos y esto va a limitar el desarrollo pues, eh, del sistema radicular. Al afectarse el sistema radicular, pues hay un problema con la planta, ¿no? Cuando hay mucha agua, además de afectar el sistema radicular, también la planta empieza a presentar una sintomatología que pareciera que fuera como deficiencia nutricional, pero realmente se debe también a la alta humedad. Entonces, esto también propicia lo que es la incidencia de la presencia de la mancha de hierro en las hojas y frutos. El desarrollo de los brotes nuevos es deficiente, se presenta defoliación, paloteo. Paloteo es cuando la punta de las ramas empiezan a secarse, se empiezan a dañar, a secar, a morir todos los tejidos de la rama y termina dañando la rama y a veces totalmente la planta muere por este exceso de agua. Entonces, obviamente, pues, con estas condiciones baja la calidad de los frutos cuando la planta sobrevive. En estas condiciones extremas, pues, puede llegar hasta la muerte. Cuando la lluvia es menor de 1000 milímetros anuales, lo que va a pasar es que se reduce el crecimiento del cafeto. Entonces termina también afectando pues, una escasa floración, frutos pequeños y, en fin, termina afectando la producción. Bueno, compañero, muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Santiago Polo Fajardo, soy estudiante de agronomía, pertenezco al CEAD de Pitalito, sur del departamento del Huila. Me corresponde hablar del tema de hongos, virus y bacterias. En esta noche vamos a hablar de la incidencia de los tres grupos, como son los hongos, que son los principales disminuidores en producción y calidad del café. Cuando nos referimos a los hongos, la principal enfermedad que se caracteriza a nivel nacional es la roya.
Nombre científico, Hemilea bastatis. Característica de ella es que empieza con una protuberancia en las hojas, hace que todas las hojas se caigan y haya un bañamiento del grano. Como decía el compañero, el paloteo es una característica de esta enfermedad. Se empieza por la caída de todas las hojas, se secan las ramas, hay muerte también de la planta y el grano que queda va a quedar vano, va a quedar sin una producción, sin una calidad. El control directamente es con fungicidas y lo que se está haciendo en este momento es que las variedades que son como son de las arábicas, como son el caturra, el borbón, el típica y el catimore, son susceptibles a la roya, diferente a las robustas que ya encontramos la variedad Castillo o la variedad Colombia, o en este momento acá en el sur del Huila se está manejando una que es ya el Castillo Tambo, que es una característica de las robustas que ellos no son susceptibles a la roya. Pero entonces, cuando hablamos directamente de hongos en el café, nos tenemos que dirigir a la roya como principal por la disminución, el ojo de gallo, la mancha de hierro, el mal rosado, que también atacan de la misma forma que la roya, teniendo una incidencia menor en la planta. También encontramos la antracnosis y la muerte descendente, que también se puede presentar con muchos de los factores que decía don Jaime. Cuando estamos hablando directamente de toda la producción y la disminución, tenemos que hacer un control adecuado de lo que son los hongos en el cultivo, como es la erradicación y como es el control preventivo y curativo. De esta forma, el caficultor tendrá una buena producción. Nos tenemos que referir a que los hongos en este momento inciden directamente a las variedades que son arábicas. Entonces, podemos decir que estas son las importantes. Cuando hablamos directamente de que son virus y bacterias, en la planta no hay tanta incidencia como son las de los hongos. Entonces, tenemos que ver en ese momento que los hongos y los virus no han sido investigados aquí en Colombia, porque no tienen incidencia como los tienen los hongos. Entonces, para Colombia y especialmente para las zonas cafeteras, sean cuales sean, tenemos que referirnos que la roya es la principal amenaza para el caficultor. Muchas gracias, compañero. Hola grupo, mi nombre es Renzo David Zúñiga Ponzá, del municipio de Guachené, Cauca, sede de Santander de Quilichao, estudiante de agronomía. Voy a exponer los daños y enfermedades causadas por plagas en el cultivo del café. En primer lugar tenemos la broca del café, de nombre científico Hipothenium hampei. Esta es la plaga más representativa del café a nivel general. ¿Por qué? Porque esta plaga el daño que le provoca es perforador. Perfora el fruto, se incrusta dentro del fruto para comerse las pepitas que lleva dentro del fruto, ¿cierto? Causando pérdidas económicas gigantes para los agricultores porque ataca de una vez el fruto, que es lo que se comercializa. En segundo lugar tenemos la araña roja ácaro de los puntos. Nombre científico Tetranchus urticae. ¿Sí? La araña roja es el daño que produce un chupador, ¿cierto? Ataca principalmente las áreas fotosintéticas, ¿cierto? Son las hojas, las flores y los frutos. Chupándose las hojas, chupando de la clorofila y dejando los frutos y las hojas con unas manchas como parda y inservible para la comercialización. Y por último, tenemos el minador de la hoja, que es un masticador. Como su nombre lo indica, se alimenta de las hojas, se come las hojas y se encarga de dejar el árbol desnudo y que es perjudicial para
para la producción del fruto. El siguiente que les voy a hablar es de los microorganismos benéficos para el café, como son los hongos y las bacterias. Dentro de los hongos encontramos los hongos micorrízicos arbusculares, ¿cierto? Son una serie ese es un grupo inmenso, el cual se encarga de brindarle a la planta posibilidades de nutrición más fácil, ¿cierto? Y las deja inmune contra bacterias y hongos patógenos que puedan atacar la planta. Les da como una fortaleza, una protección. Y dentro de las bacterias tenemos las bacterias endofíticas, que son las promotoras del crecimiento vegetal. También es un grupo grande de bacterias que son benéficas para el café y para las plantas vegetales en general. Estas son promotoras del crecimiento en la planta y actúan como agente de control fitosanitario y son fitorremediadores, y también facilitan la nutrición de la planta, dándole más vigorosidad y fortaleza a la planta a la hora de su crecimiento. Gracias. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Dora Arias, pertenezco al CEDAC Turbo, zona occidente. El tema es de descripción de agentes benéficos a nivel de insectos, aves y mamíferos. Dice que la catarina es uno de los principales depredadores de los pulgones. La crisopa es el perfecto depredador de las plagas. Larvas y adultos de las crisopas se alimentan de diversas plagas como pulgones, tris, cochinillas. La mantis religiosa es otro excelente depredador de plagas, en especial de chapulines. El urios o chinche, con este insecto podemos controlar ácaros, pulgones, mosca blanca, huevecillos de mariposas y polillas. Las avispas son parasitarias, no todas son benéficas, pero no todas son malignas. Algunas ayudan a controlar los insectos y los hongos que puedan haber en el café. Dice que las tijerillas son depredador de diversas plagas. La araña no son técnicamente un insecto, pero no perjudican el café. Antes ayudan a envolver algunas aves, algunos insectos para combatir y así poderle dar una buena ¿qué? Fue madre. O combatir las plagas y enfermedades. Eso sería mi tema. Muchas gracias.